La Organización Mundial de la Salud ha encubierto las consecuencias del uso de uranio empobrecido durante la invasión en Irak. Así lo ha revelado un medio británico. Varios exfuncionarios del organismo aseguran que el informe publicado el mes pasado por la Organización Mundial de la Salud desestima el impacto de las acciones de las tropas aliadas en el acervo genético de los iraquíes. Según ellos, el reporte fue escrito bajo presión política y su objetivo fue ocultar las evidencias científicas de una catástrofe ambiental después de la operación militar. El documento presentado por el organismo internacional afirma que la tasa de trastornos congénitos y enfermedades en niños en Irak está en el marco de los límites. Y es que previamente varios estudios recientes en este país advirtieron sobre las tasas de malformaciones congénitas preocupantes en zonas en las que los soldados estadounidenses, británicos y otras fuerzas de la coalición lanzaron munición altamente tóxica. Cientos de familias iraquíes son afligidas con el nacimiento de niños con malformaciones congénitas y diversas enfermedades, un hecho del que acusan precisamente el uso de esas sustancias tóxicas durante la invasión de Estados Unidos a este país. Sin embargo, la comunidad científica mundial aún no ha comprobado ni ha podido desestimar la veracidad de esta denuncia. En los últimos meses, nuestro corresponsal, Francisco White, ha estado en Irak y ahora comparte con nosotros sus impresiones aquí en nuestro estudio. Hola, Fran, como decíamos, has tenido ocasión de estar varias veces en Irak, has podido hablar con las familias que han sufrido estas consecuencias. Cuéntanos, ¿qué es lo que te comentaban? Bueno, yo con lo que me quedo es con una frase de una bióloga cuando fuimos a Nayaf, que está al sur de Bagdad, que decía que en un hospital en esos momentos era más común gente con cáncer que con gripe. Es decir, que demuestra que uno de los asuntos de los que se habla y de que el informe de la Organización Mundial de la Salud habla es que no ha aumentado el número de casos de malformaciones congénitas, de niños con leucemia, con cáncer, que hay mayor mortalidad infantil. Creo que muy pocos informes pueden rebatir eso, porque hay muchos informes independientes y luego la realidad de lo que te cuentan los doctores en Faluya o en diferentes lugares y hasta las familias. Es que te cuentan casos de que el número de personas desde los años 90, desde la Primera Guerra del Golfo, luego la invasión de Estados Unidos en el año 2003 hasta ahora, ha incrementado muchísimo el número de niños con malformaciones y con problemas y con enfermedades. Entonces, eso es un punto que la propia bióloga nos contaba y nos decía que no hay interés para que se sepa realmente qué ha ocurrido y si realmente, que es verdad que a día de hoy los científicos no pueden dar un nexo entre si las municiones de uranio empobrecido tienen una consecuencia total con que haya aumentado los niños con malformaciones congénitas. Entonces ella dice que no hay estudios, que no les apoyan y nos daba la entrevista a ella en un techo de su casa en lugar de darlo en su laboratorio, porque decía que podía tener represalias y tenía presiones. Entonces uno de los puntos claros es esas presiones, ¿no? Y luego las familias lo que te cuentan es que en algunas calles de esta pequeña población, que lo que es clave, sobre todo en el estudio, y al parecer en el estudio de la Organización Mundial de la Salud no daba, es que hay que hacerlo en los sitios donde ha habido bombardeos importantes. Y Nayaf era uno de los sitios donde hubo bombardeos importantes y en algunas calles de algunos barrios específicos, pues la gente contaba que de 20 familias había 15 con personas que tenían o bien cáncer o bien su hijo tenía leucemia o había problemas. Entonces yo creo que las cifras están ahí, que es muy difícil hacer el recuento porque también algunos analistas nos contaban que es muy difícil que las familias en sí, que pues evidentemente que tienen un orgullo y que no quieren mostrar a veces la realidad, pues cuenten y den testimonios de los estudios y de, oye, de cuál es su situación realmente. Entonces a veces se ocultan. Y se ocultan porque una mujer nos contaba que después de tener a 4 niños con malformaciones y ver que no hay solución y ver que se le han muerto 2 niños, pues ¿para qué voy a ir al hospital si sé que no va a haber ninguna solución? Entonces, lo que decía esa señora es que claramente las consecuencias de la guerra de Irak no es que la guerra de Irak haya acabado, es que para mucha gente allí la guerra de Irak sigue estando presente y no sabe muy bien qué hacer porque evidentemente es una minoría dentro de la población, pero que no tienen ni instrumentos en los hospitales, no hay estudios verificados donde se demuestre. Y si uno analiza lo que dice Estados Unidos, Gran Bretaña,
pues se lava las manos. Y con esa situación tan compleja, pues viven un montón de familias que lo único que piden es, por un lado, dignidad y, por un lado, resolver los problemas que tienen de esas consecuencias de la invasión de Irak. Intuyo por lo que me dices, Francisco, que lo que sí que se vive allí es que, de algún modo, sí que hay una relación directa, ¿no?, con el uso de estas sustancias, aunque no se haya podido comprobar, como estábamos comentando. Allí, pues, los biólogos con los que pudimos hablar, biólogos independientes, con las familias, al final tiene una sensación clara, ¿no?, de que si antes no ocurría y ahora ocurre, pues para ellos es así. Pero insisto, desde los términos científicos no se puede comprobar nada. Y esa falta de comprobar si realmente hay esa conexión, pues hace que todo quede un poco más en el aire y que no haya responsables, que es uno de los puntos que les preocupa a las familias. Pero sobre todo lo que les preocupa a las familias es que les den una solución de cómo tratar y de cómo saber manejar este tipo de enfermedades congénitas y también de cáncer y leucemia para sus niños, que evidentemente se encuentran, pues, que están atados de pies y manos. Pues Francisco, esperemos que llegue esa solución. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro informativo. Nuestro corresponsal, Francisco Guaita, nos acercaba algunas de las trágicas historias de las familias iraquíes que tuvo la oportunidad de conocer y de explorar durante su viaje a Irak. Y en cuanto a las declaraciones de los ex empleados de la Organización Mundial de la Salud sobre la parcialidad del último informe sobre el uso de sustancias tóxicas en Irak, el analista internacional Sergio Rodríguez ha compartido con nosotros la opinión de que los organismos internacionales que operan en este país están bajo la presión de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando que esta investigación se hizo en un país ocupado militarmente por una potencia extranjera. En esa medida, los organismos de Naciones Unidas, los organismos internacionales que entraran ahí tenían que tener el visto bueno de Estados Unidos en este caso y de los países participantes de la coalición militar que ocupó Irak. En ese marco es lógico suponer que una acción o una investigación como esta no iba a arrojar resultados que evidenciaran una acción al margen de la ley, una acción violando tratados internacionales por parte de la potencia ocupante. Más allá de las propias repercusiones que hay para el pueblo iraquí, para los descendientes de quienes fueron afectados, para el agua que fue contaminada y los terrenos que fueron contaminados, estamos también dejando ver una crisis del sistema internacional, una crisis de Naciones Unidas que finalmente cada vez pierde mayor valor, cada vez pierde mayor validez